Pedro Sánchez ha vuelto a subirse a uno de los escenarios internacionales más relevantes, el Foro Económico Mundial de Davos, para ofrecer un discurso cargado de optimismo, al menos según su propia percepción. El presidente español, entre luces y pantallas, intentó proyectar una imagen de liderazgo y solvencia ante una audiencia global, mientras en España, muchos se preguntan si sus palabras tienen algún eco real en la vida cotidiana de los ciudadanos. Es en este contraste entre el Sánchez global y el Sánchez doméstico donde reside el verdadero espectáculo político. Desde Davos, Sánchez presumió de logros económicos que parecen sacados de un informe optimista de consultoría, destacando la resiliencia de la economía española y los supuestos avances en empleo, digitalización y sostenibilidad. Pero, claro, el auditorio no incluye a los pequeños empresarios que luchan por sobrevivir o a las familias que cada día tienen menos margen para llenar el carrito de la compra. Davos, con su exclusividad y su elitismo, se convierte en el lugar perfecto para vender una narrativa que se desmorona al contacto con la realidad. En su intervención, Sánchez no perdió la oportunidad de atacar de forma indirecta a aquellos países que, como Estados Unidos bajo Trump, o incluso las naciones lideradas por líderes conservadores en Europa, desafían las tesis globalistas. Mientras hablaba de justicia social y transformación verde, no mencionó que las políticas energéticas impulsadas desde su gobierno han contribuido a hacer que España tenga una de las facturas de la luz más altas de Europa. Es fácil hablar de transición ecológica desde un atril iluminado por focos LED, pero la cosa cambia cuando el ciudadano de a pie tiene que apagar esos mismos LED porque no puede pagar la luz. El discurso de Sánchez en Davos también incluyó referencias a la igualdad y los derechos sociales. Una retórica que en España se traduce en polémicas constantes por las leyes impulsadas por su socio de coalición, Unidas Podemos. Desde la famosa ley del solo sí es sí, que ha abierto grietas en la credibilidad de su gobierno, hasta las tensiones por las concesiones a los independentistas catalanes, Sánchez evitó cuidadosamente cualquier tema que pudiera enturbiar su imagen internacional. En Davos, todo se trata de percepción, no de verdad. Y, por supuesto, no podía faltar el tradicional guiño a Europa, con Sánchez presentándose como un defensor de la unidad comunitaria y del modelo social europeo. Es irónico, considerando que buena parte de sus esfuerzos políticos en casa están dirigidos a mantener una mayoría parlamentaria basada en pactos con fuerzas que, en muchos casos, desprecian esa misma idea de unidad. Mientras tanto, Vox y el PP critican esta representación de un líder que vende una España próspera en Davos mientras en casa sigue habiendo problemas graves sin resolver. El presidente español sabe cómo manejarse en estos foros, pero su capacidad para conectar con las preocupaciones reales de los ciudadanos parece cada vez más limitada. Sánchez puede hablar de sostenibilidad en términos de cifras macroeconómicas, pero ¿cómo explicar la falta de sostenibilidad económica para las familias de clase media que cada vez ven más difícil llegar a fin de mes? Davos es un escenario que exige una narrativa atractiva, pero esa narrativa corre el riesgo de convertirse en un espejismo para aquellos que viven fuera de las burbujas de los congresos internacionales. Mientras Sánchez se pasea por Davos, los problemas reales de España siguen acumulándose. El paro estructural, los desafíos del sistema educativo y sanitario, y las tensiones territoriales con Cataluña y el País Vasco son solo algunos ejemplos de los temas que no se pueden resolver con discursos grandilocuentes en foros internacionales. En este contexto, sus críticas a modelos económicos alternativos y su defensa del globalismo parecen más una declaración de principios que una hoja de ruta concreta para resolver los problemas de su país. La oposición, por su parte, no ha tardado en reaccionar. Vox y el Partido Popular han señalado el contraste entre el Sánchez de Davos, un supuesto líder global preocupado por el futuro del planeta, y el Sánchez de España, un presidente cuya gestión doméstica ha estado marcada por el escándalo y la división. Estas críticas subrayan una desconexión evidente entre el relato internacional del presidente y las percepciones locales de su gobierno. Es significativo que Sánchez elija foros como Davos para destacar su liderazgo, mientras evita escenarios nacionales donde tendría que enfrentar preguntas más duras y críticas directas. Su insistencia en promocionar los éxitos de su gestión en el extranjero podría interpretarse como un intento de buscar legitimidad fuera de España, en un momento en que su popularidad interna está en declive. Pero, ¿puede un líder realmente construir su legado en foros internacionales mientras deja cuestiones clave sin resolver en casa? Al final, la participación de Sánchez en Davos es un recordatorio de la brecha entre la política de la élite y la política de la calle. En un foro repleto de líderes empresariales y políticos, es fácil perder de vista a los ciudadanos de a pie,
aquellos que no tienen voz en Davos pero que son los verdaderos protagonistas de cualquier democracia. Sánchez puede vender su visión de una España próspera y sostenible a los asistentes del Foro Económico Mundial, pero la verdadera prueba de su liderazgo estará en cómo responde a los desafíos reales que enfrenta su país. Conclusión. Pedro Sánchez ha vuelto a Davos con su discurso cargado de promesas y cifras positivas, pero la desconexión entre su narrativa internacional y la realidad en España es más evidente que nunca. Mientras vende optimismo en uno de los escenarios más exclusivos del mundo, en casa se acumulan los problemas. La verdadera cuestión no es cómo lo perciben en Davos, sino cómo sus políticas afectan a los españoles que no tienen acceso a estos foros. Es hora de que Sánchez pase del relato a la acción y de que deje de buscar la validación internacional mientras ignora las necesidades urgentes de su propio país. Pedro Sánchez en Davos es el ejemplo perfecto del líder que busca validación internacional mientras las realidades domésticas quedan relegadas a un segundo plano. Su intervención en el Foro Económico Mundial estuvo plagada de palabras grandilocuentes sobre sostenibilidad, transformación digital y justicia social, pero pocos de esos conceptos resuenan con las experiencias diarias de los ciudadanos españoles. Es un contraste que no solo revela una desconexión preocupante entre las élites y la población, sino que además pone en evidencia el profundo desequilibrio en las prioridades del actual gobierno. Mientras Sánchez alababa su propio desempeño como líder global, la realidad en España no podría ser más distinta. Las familias enfrentan una inflación galopante, los pequeños empresarios luchan contra la burocracia asfixiante y el precio de la energía sigue siendo uno de los más altos de Europa. Estos son problemas que no se resuelven con discursos cargados de estadísticas cuidadosamente seleccionadas, ni con promesas que parecen dirigidas más a ganar aplausos en auditorios internacionales que a resolver los problemas reales de la población. El discurso de Sánchez en Davos incluyó referencias al cambio climático, los avances tecnológicos y la importancia de defender los valores democráticos. Sin embargo, todo esto suena vacío cuando se contrasta con la realidad de una España en la que el coste de vida sigue subiendo, las infraestructuras públicas están en declive y las tensiones políticas internas parecen inagotables. No es de extrañar que la oposición critique esta obsesión con los escenarios globales, acusando al presidente de preocuparse más por su imagen exterior que por las necesidades de los españoles. Por otro lado, el ataque velado de Sánchez hacia aquellos países que cuestionan el globalismo, como Estados Unidos bajo Trump o las naciones europeas con gobiernos conservadores, refleja una estrategia política arriesgada. Sánchez se presenta como el defensor de un modelo globalista que, paradójicamente, ha sido señalado como una de las causas de la creciente desigualdad económica y la desconexión entre los ciudadanos y las instituciones. Hablar de globalización y sostenibilidad desde un atril en Davos, rodeado de líderes empresariales que representan precisamente ese sistema, es casi una ironía. Las referencias de Sánchez a la justicia social y la igualdad también parecen vacías si se comparan con las políticas implementadas en casa. Las leyes impulsadas por su gobierno han generado tensiones constantes, desde las concesiones a los separatistas catalanes hasta los escándalos relacionados con sus socios de coalición. En Davos, Sánchez puede vender una imagen de progreso y unidad, pero en España, estas cuestiones están lejos de resolverse. En lugar de abordar estos problemas, parece más interesado en proyectar una narrativa idealizada que difícilmente convence a los ciudadanos que lidian con los resultados de su gestión. Uno de los aspectos más llamativos de su intervención fue su llamado a la Unión Europea a defender la democracia. Este eslogan, aunque atractivo, pierde fuerza cuando se considera la situación interna de España. Las tensiones territoriales, el cuestionamiento de la separación de poderes y los pactos compartidos que buscan la fragmentación del país no parecen alinearse con este llamado a proteger los valores democráticos. La contradicción es evidente y no pasa desapercibida para una ciudadanía cada vez más crítica con este tipo de discursos vacíos. Además, resulta significativo que Sánchez dedique tanto tiempo a construir su imagen internacional mientras evita enfrentar de manera directa los problemas en España. Esta estrategia no solo es arriesgada políticamente, sino que también genera una percepción de desinterés hacia los desafíos internos. Al buscar validación en foros como Davos, Sánchez parece olvidar que su verdadero papel como líder es responder a las necesidades de su pueblo, no impresionar a las élites globales. Por supuesto, la oposición no ha perdido la oportunidad de señalar estas contradicciones. Vox y el Partido Popular han acusado a Sánchez de priorizar su ambición personal sobre los intereses del país. Desde su perspectiva,
El presidente utiliza estos foros internacionales como una forma de distraer la atención de los problemas reales que enfrenta España. Esta crítica, aunque predecible, encuentra eco en una parte importante de la población que siente que las prioridades del gobierno están desalineadas con sus necesidades. El contraste entre la narrativa que Sánchez presentó en Davos y la realidad en España es un recordatorio de las brechas que existen entre las élites y los ciudadanos comunes. Mientras el presidente habla de avances macroeconómicos, los españoles enfrentan dificultades diarias que no se solucionan con palabras bonitas ni promesas a largo plazo. Esta desconexión no solo socava la confianza en el gobierno, sino que también refuerza la percepción de que las élites políticas están más interesadas en perpetuar su propio poder que en mejorar las vidas de las personas que representan. En última instancia, la participación de Sánchez en Davos plantea una pregunta fundamental. ¿Puede un líder realmente ser efectivo si está más preocupado por su imagen global que por su impacto local? La respuesta, como lo demuestra la creciente insatisfacción en España, parece ser negativa. Los ciudadanos no quieren discursos de Davos, quieren soluciones reales. Y hasta que Sánchez no entienda esto, seguirá siendo visto como un líder desconectado, más interesado en impresionar a las élites internacionales que en atender las necesidades de su pueblo. Si algo queda claro de este episodio, es que los ciudadanos necesitan líderes que estén dispuestos a ensuciarse las manos, no a buscar reconocimiento en escenarios internacionales. Sánchez puede hablar de sostenibilidad, igualdad y democracia en Davos, pero esas palabras no significan nada si no están respaldadas por acciones concretas en casa. Es hora de que el presidente baje del escenario global y enfrente los retos que realmente importan a los españoles. Solo entonces podrá reclamar con legitimidad el título de líder que tanto se esfuerza por proyectar en el extranjero.